Juan capítulo 3 versículos 17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En esta mañana vamos a ver que Jesús ha venido primero como Cordero para salvar. Veremos en primer lugar en el versículo 17 que Dios Padre envió a su Hijo Jesús para salvar al mundo. Versículo 17. Luego en los versículos 18 al 20 veremos que los que no creen serán condenados. Y finalmente en el versículo 21 veremos que los que creen son salvos y practican la verdad. Con la ayuda del Señor entonces en esta mañana vamos a ver que Jesús ha venido primero al mundo como Cordero para salvar. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Porque sabemos que el Señor Jesucristo no solamente es Cordero, no solamente es el sacrificio mismo de holocausto por nuestros pecados, sino que también el Señor Jesucristo, como Dios encarnado, también tiene otros ministerios o otros títulos. Por ejemplo, Jesús es rey, es el rey de Israel, por ejemplo. No así de la iglesia, se nos dice que de la iglesia es el esposo. Se nos dice también a través de la Escritura que Él es el juez. El Señor Jesucristo es el juez. Mire conmigo en el capítulo 5 de Juan, capítulo 5 de Juan, versículo 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Quién es el juez? El Señor Jesucristo. Dios el Padre aún le ha dado esto a su Hijo, le ha dado todas las cosas al Hijo. Por eso hemos dicho que cuando Dios da lo más valioso, da en primer lugar su corazón y luego nos da un regalo que es totalmente genuino. Y como Dios no tiene posesiones materiales como nosotros, sino que cuando Él da, se tiene que dar a sí mismo, nos da al Hijo. Es decir, cuando Dios da, lo da todo. Ha dado de tal manera, por su amor por el mundo, que ha dado al Hijo. Es decir, se ha vaciado completamente y no puede ya darnos más. Al dar al Hijo, lo da todo. Y el Hijo es juez, es rey. Y también se nos dice en la Escritura que es el sacerdote. Es decir, no solamente Él mismo es el sacrificio por los pecados de la humanidad, es el mismo sacerdote que lo ofrece. Es decir, se ofrece a sí mismo por la humanidad pecadora. Es realmente extraordinario todo lo que Dios ha dado. Pero en esta venida, cuando Él vino al mundo por primera vez, encarnado, nacido en Belén, para morir en la cruz, vino como Cordero. Por esa razón es que, en primer lugar, el versículo 17 nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En primer lugar, Jesús vino como Cordero, vino para ser el medio de salvación para el mundo, para proveer salvación por el mundo. Más adelante sí, Jesús va a ser el juez, cuando venga a juzgar, cuando venga ya no como Cordero, sino vendrá como león y vendrá como juez. Pero en su primera venida vino para salvar, vino para darse a sí mismo en salvación por el mundo. El versículo 16 que vimos la semana pasada, se ha dicho que es el corazón de la Biblia y un resumen completo del Evangelio. En esta declaración tan extraordinaria, maravillosa del versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta declaración es expandida en los versículos 17 al 21.
Versículo 16 entonces es una declaración, resumen de lo que es la salvación que ha ofrecido Dios. Es un resumen también completísimo del Evangelio y lo resumimos de la siguiente manera, en 3 partes, no sé si lo recuerdan. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dijimos en primer lugar que el amor en el corazón de Dios es genuino. Dijimos en segundo lugar que ha dado a su Hijo unigénito. En segundo lugar dijimos que el amor en el corazón de Dios se expresa en dar lo más valioso. Y en último lugar dijimos que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dijimos que el amor en el corazón de Dios busca volver a estar con el ser humano. Dios entonces se ha acercado. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, tú no puedes hacer nada para ser salvo. No puedes hacer absolutamente nada, sino que aquel que estaba en el cielo y vino a este mundo, Él es el único que te puede dar aquello que tú humanamente no puedes alcanzar. Así que vamos a ver cómo se desglosa el versículo 16 en estos versículos 17 al 21. Vamos a ver entonces en primer lugar, en el versículo 17, que Dios envió a su Hijo Jesús para salvar al mundo. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que en esta venida, el Señor Jesucristo no viene como juez, vino como cordero, vino como el sacrificio, vino a salvar. Vino a ofrecerse a sí mismo su propia sangre como un sacerdote para proveer salvación, no a algunos, sino a todo el mundo. Y esta es una noticia muy buena, por eso se llama evangelio, las buenas noticias. Porque el juez santo, el que podría venir de inmediato a condenar, teniendo todo el derecho de hacerlo a causa de nuestro pecado, no lo hace, sino que en vez de ejercer su labor como juez, en vez de eso viene como sanador, viene a reconciliar. Mire por favor conmigo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo en la cruz? Reconciliando al mundo con el Padre. El Señor Jesucristo vino como sanación, vino a salvar. En Lucas 19:10, es un versículo que conocemos bien, Él dijo que Él vino ¿a qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y finalmente Isaías, capítulo 53 y versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Literalmente, por su herida hubo curación para todos. El Señor Jesucristo, en su primera venida al mundo, ha venido a sanar, a salvar, a buscar lo que se había perdido. No ha venido a condenar, pudiendo hacerlo. Y esta es una demostración más de que Dios, en primer lugar, pone su amor por el hombre, por la humanidad pecadora. No tiene por qué hacerlo. En su santidad, Él es totalmente libre de juzgarnos y castigarnos. En vez de eso, ofrece salvación. Aquí el pensamiento de Nicodemo y de muchos religiosos de su tiempo y de hoy también, está la idea de la salvación exclusiva para los religiosos y que los demás están perdidos. Muchos piensan así. Y Nicodemo, como buen judío, él pensaba que Israel, por ser el pueblo escogido de Dios, la salvación es exclusiva para ellos y que los gentiles verán cómo lo hacen para llegar a Dios. Pero lo hemos visto a través del estudio, por ejemplo, en el libro de Romanos, que Dios ofrece su salvación y es su deseo de que la salvación llegue tanto a judíos como a gentiles. Israel solo tiene el privilegio de haber sido elegido como linaje para que por medio de él viniera el Salvador al mundo en la carne, pero esto no garantiza la salvación particular de ningún hebreo. Es solo un privilegio.
cada ser humano, judío o gentil, de cuna religiosa o no religiosa, deberá responder personalmente ante el Salvador por sus pecados. No importa si uno nació en una familia cristiana, o en una familia muy religiosa, o conservadora, o observadora de la palabra de Dios. La salvación es algo personal con el individuo. De aquí que cuando nosotros miramos la palabra tanto en el hebreo como en el griego de la palabra pecado, vemos que significa errar en el blanco. Y Dios parece enfocarse mucho más en eso. Porque el pecado no es solamente un errar en el blanco de parte de nosotros, de desviarnos de Dios, sino que el pecado es también una ofensa que va directamente a Dios. Y pareciera que Dios, en su misericordia y en su amor, parece tomar mucho más en cuenta el pecado como un desvío de parte del hombre, como un errar en el blanco. Y no tanto coloca el énfasis en que ha sido una ofensa terrible en contra de su propia persona, porque el pecado siempre primeramente es contra Dios. No sé si ustedes recuerdan, el hijo pródigo, cuando él vuelve en sí, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado siempre, en primer lugar, es una ofensa enorme, infinita, en contra de Dios. A pesar de esto, Él parece tomar más en cuenta nuestro pecado como un errar en el blanco, por su amor, por su gracia. Dios tiene una voluntad salvífica y es por todo el mundo, judíos y no judíos. No importa si nació en esta cuna hebrea, como le pasó a Nicodemo, debe rendirse a Dios, confesar su culpa y pedir la salvación en fe a Dios. Una de las cosas que confiaba tanto Nicodemo era en su cuna hebrea, pero mire lo que dice Romanos, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 23. Recordemos que esto está en un contexto de conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo, aunque es el principal religioso en Israel de aquel tiempo, el mejor maestro, el más conocedor de la Escritura, sin embargo, a pesar de todo eso, él no ha nacido de nuevo. Y aunque es el más religioso, no tiene la salvación. En el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 23, leemos, hablándole a los judíos, Pablo les dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? Y ahora sí 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por lo tanto, hay una conversión y un nacimiento interior que va primero a las cosas exteriores. Pero el religioso, ¿qué hace? Pone todo su énfasis y toda su fuerza en las cosas externas. De la misma manera pasa hoy día en muchas iglesias. A veces hay personas que pueden venir a las iglesias, pero no son confrontadas en su pecado. Y pueden pasar años viviendo como creyentes, pero allá lamentablemente lo que hay es una falsa conversión. Como lo hemos visto ahí en el capítulo 2 de Juan, cuando el Señor Jesucristo tiene que limpiar y ordenar el templo, la religión hebrea se había convertido en un sistema corrupto y religioso sin espíritu verdadero. Así que en primer lugar, el Señor Jesucristo ha venido al mundo no a condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. En primer lugar, provee de la salvación, provee de los medios para que todo el mundo pecador tenga salvación. En segundo lugar, en los versículos 18 al 20,
vamos a ver que los que no creen, quienes no creen, serán condenados. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está en presente. ¿Por qué razón? Si usted se fija, cuando se habla de creer, también está en presente. Se dice el que cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De alguna manera podemos decir que los verdaderos hijos de Dios creyeron sí en un momento, fueron transformados, nacieron de nuevo y siguen creyendo. Aquí no se habla de que por medio de un sistema de obras, de buenas obras, uno se va ganando cada día la salvación. Eso es un error. La salvación no es un proceso, es un acto judicial instantáneo que ocurre en el momento en que uno cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Confiesa sus pecados, pide la salvación a Dios en un acto de fe. En ese momento la salvación es instantánea y es eterna. Pero en cuanto a la vida práctica del creyente, el creyente sigue creyendo. Y por esa razón en el versículo 21 dice que el creyente, ¿cómo vive? Practicando la verdad. Y esa es la natural demostración de un verdadero creyente, que sigue viviendo como creyente, porque sigue creyendo. De la misma manera, el incrédulo que no quiere creer, recordemos que Nicodemo vio las señales mesiánicas, sabía de que el Señor Jesucristo cumplía los requisitos de ser el Mesías, pero el Señor Jesucristo le dice en el capítulo 3, versículo 11, no recibís nuestro testimonio. No quieren creer. El Señor Jesucristo también le dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, hay suficiente luz, hay suficiente evidencia, pero no quieren creer. No quieren recibir la salvación, no quieren. Y por esa razón ya están condenados. Es decir, en ese mismo momento, el incrédulo que vive en esa negación, en esa lucha de no querer entregar su corazón, ya está condenado. Si en ese momento muere, pasa a la eternidad condenado. Eso no significa que un incrédulo no pueda arrepentirse y ser salvo. Está condenado mientras no crea. Esa es la idea del pasaje. Puesto que algunos han creído y han interpretado este versículo y otros más que dicen una idea más o menos similar, de que aquella persona que en algún momento se le predicó y rechazó, ya no tiene más oportunidad. No es realmente la idea. Lo que está diciendo es que la persona que no cree ya está condenada y si muere en este momento pasa la eternidad condenado. Pero si se arrepiente, puede ser salvo. Esa es la idea. ¿Cuál es el cargo? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay obras aquí de por medio. No es que la persona no alcanzó a ser lo suficientemente buena, o no alcanzó a ser suficientemente religiosa, o no alcanzó a guardar todos los sacramentos, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana. No dice eso. El cargo aquí es por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podríamos decir que ese es el pecado imperdonable. No haber creído en vida en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La persona incrédula, en primer lugar, dice aquí que ama más las tinieblas que la luz y sus obras son malas. ¿Cómo se conoce entonces a una persona que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Cristo? Que ama las tinieblas y sus obras son malas. Como vamos a ver, muy por el contrario, el creyente ama la luz, está en la luz y practica la verdad. Ese es el gran contraste entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. El incrédulo entonces ama las tinieblas y lo refleja en que sus obras son malas. De la misma manera, ahí en el capítulo 1, versículo 5, hablando del Señor Jesucristo como el Logos y la fuente de luz, es el Logos en el sentido de que es la palabra entendible
y la revelación completa de Dios. Es decir, Dios se ha revelado completamente en el Hijo, se ha dado a conocer a todo el mundo en el Hijo, y es entendible para el hombre. Y dice el versículo 5, que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hay luz entonces para todos los hombres? Sí, el versículo lo dice. La luz vino a todos los hombres. Hay suficiente luz y testimonio para todos los hombres. Pero ¿qué hacen los hombres en tinieblas? Prefieren las tinieblas y lo siguen demostrando en que sus obras son malas. Y esto es normal de la persona incrédula, porque la luz, ¿qué hace? Reprende y revela sus malas obras. Por esa razón también, y lo vamos a ver más adelante, el Señor Jesucristo le advierte a sus discípulos que el mundo los va a aborrecer, los va a odiar, porque las tinieblas aborrecen a la luz, porque las tinieblas son reprendidas por la luz, porque la luz revela lo malos que son, revela sus malas obras. Como la ley que alumbra al hombre pecador y demuestra el alto estándar santo de Dios, revelando así la maldad del hombre, por esa razón entonces los hijos de las tinieblas aborrecen la luz y aborrecen a los hijos de luz, en primer lugar porque los hijos de luz representan al que es santo, representan al Dios absoluto, y el hombre incrédulo en tinieblas no soporta tal idea. El hombre en tinieblas quiere hacer lo que su pecado le ordena hacer, lo que sus deseos le ordenan hacer. Y por eso que aquel que es hijo de la luz, que es hijo de Dios, y representa a aquel que dice que lo que el hombre en tinieblas hace es pecado, despierta un absoluto odio en contra de él. Porque el que está en tinieblas no tolera tal cosa. Él quiere hacer su propia voluntad y quiere tener su vida aparte de la de Dios. No quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. El hombre en tinieblas es su propio Dios. Por tanto, que venga otro Dios que diga que es santo, que es luz, que es absoluto, que Él dice lo que es verdad y lo que es moralmente correcto, el que está en tinieblas no puede responder de otra manera que no sea con un gran odio. Por esa razón es que el Evangelio nosotros solamente lo podemos entregar, compartir, no lo podemos imponer por la fuerza, porque aquel que está en tinieblas solamente lo podrá recibir por una obra especial del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos sembradores, solo entregamos la palabra y debemos confiar en que ella haga su obra en el corazón duro del incrédulo. Tratar de convencer a un incrédulo psicológicamente solamente va a llevarnos a un fracaso, a una frustración y a lo que es más peligroso, a las falsas conversiones. Debemos permitir que sea Dios, a través del Espíritu Santo y de su palabra, el que obre en el corazón duro del incrédulo. Porque el incrédulo ama sus tinieblas y ama sus malas obras. Y nosotros no tenemos capacidad de cambiar eso. Solamente podemos exponerlo a la luz de la palabra de Dios. Versículo 20 entonces, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la actitud del que está en las tinieblas. Aborrece la luz, aborrece al santo Dios, aborrece la palabra de Dios. Y en algunos lugares donde están las condiciones, podríamos decir, religiosas o políticas, este odio puede transformarse incluso en derramamiento de sangre, puesto que en los lugares donde no hay suficiente protección para los hijos de Dios, para los cristianos, son simplemente muertos por causa del Evangelio. De alguna manera tenemos que dar gracias de que estamos en un país donde estamos más o menos protegidos, pero si hubieran las condiciones necesarias, podría haber perfectamente derramamiento de sangre, porque los que están en tinieblas
aborrecen a tal punto la luz, no quieren venir a la luz, porque sus malas obras son reprendidas. Y por esa razón es que el Señor Jesucristo fue muerto con tal odio. Por esa razón es que Esteban fue apedreado. Y todos los santos hombres de Dios a través de la historia que han sido muertos, lo han sido por el odio que tiene el incrédulo que está en tinieblas en contra de la luz. Y porque aquellos hombres que son hijos de Dios representan a aquel que es santo, santo, santo. En último lugar vamos a ver en el versículo 21 que los que creen son salvos y practican la verdad. Vamos a leer el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en la luz. Aquí, en el comentario de la Cueva, él dice: nuestras obras son rectas cuando la voluntad de Dios es nuestra norma y la gloria de Dios nuestro objetivo, cuando son hechas mediante el poder de Dios por amor a Él. Algo maravilloso que creo que lo mencioné antes es que cuando nuestras Biblias traducen aquí el que naciere de nuevo, podríamos también traducirlo nacer de lo alto, es lo que dice también en el original, nacer de lo alto, un nacimiento del cielo. El que los creyentes puedan vivir una vida acorde a la voluntad de Dios es producto de un nacimiento de lo alto. Dice aquí que el que cree recibe la salvación eterna y practica la verdad y ama la luz, ama las cosas de Dios y así manifiesta que es de Dios. Así de claro, de simple pero contundente también es el contraste entre los que están en la luz y los que están en tinieblas. Los que están en tinieblas aman su tiniebla, porque en la oscuridad pueden esconder y hacer sus obras malas. Pero la luz, cuando viene, reprende, porque ilumina sus tinieblas y revela lo que hacen, y son reprendidos por ello. Así entonces, el que está en luz vive y practica la verdad y manifiesta que es un hijo de Dios. Los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, son atraídos a la verdad, aman la palabra de Dios, aman la comunión de los hermanos. Pero para el incrédulo no es más que locura, porque él no puede entender las cosas de Dios, no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. No las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. Por esa razón, hermanos amados, es que cuando testificamos del Señor Jesucristo, debemos confiar en que Él va a hacer el cambio, en que Él va a transformar el corazón, de que nosotros no podemos hacer nada aún en nuestros mejores esfuerzos, sino solamente ser genuinos hijos de Dios que practicamos la verdad para que se note por nuestra vida que nuestras obras son hechas en Dios. En esta mañana hemos visto que en primer lugar Jesús vino como Cordero al mundo para salvar. Él no ha venido a condenar, sino a salvar. Así lo vimos en el versículo 17. Dios Padre envió a su Hijo Jesús para salvar al mundo. Más adelante vendrá para juzgar y vendrá como Rey. Pero ahora ha venido para dar vida, para salvar. En segundo lugar vimos, versículos 18 al 20, que los que no creen serán condenados. Y ahora mismo, no creyendo, están condenados. Pueden arrepentirse, pero están condenados ya. Su condición es urgente, ya están condenados. Y versículo 21, vimos que los que creen son salvos y practican la verdad. Que el Señor nos ayude a que si somos salvos, si somos realmente hijos de Dios, podamos vivir acorde a ello y podamos demostrar con nuestras vidas que somos salvos y que practicamos la verdad. Oremos.